Continuamos con nuestro protocolo estandarizado de atención clínica a pacientes adultos con la enfermedad COVID-19, en este caso severo y crítico en su segunda parte. En esta parte vamos a hablar principalmente del diagnóstico. Vamos a ver que el principal reto al cual nos estamos enfrentando hoy en día es poder identificar adecuadamente a las personas que pueden ser portadores de COVID-19. Y para ello tenemos un algoritmo el cual ha sido propuesto no solamente por lo que son los lineamientos nacionales a través de la Comisión Nacional de Epidemiología, sino que esto ha sido tomado desde un principio de lo que son los lineamientos internacionales propuestos por la OMS. En México la definición se actualizó en la última semana a partir de que ha empezado a haber datos que nos sugieren que existe una transmisión comunitaria, es decir, que no solamente son pacientes que llegan de viaje de otros lados o turistas que traen la enfermedad, sino que ya empieza a haber transmisión de pacientes nacionales hacia otras personas dentro del país, por lo cual hace menos de una semana se activó la fase 2 de contingencia. Estamos prácticamente en aras de irnos hacia la fase 3, sobre todo por la multiplicación de los casos entre la población mexicana sin necesidad de estar viajando. Por lo tanto, se ha adecuado la definición operacional actual a el caso sospechoso es toda persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado dos de los siguientes datos: tos, fiebre y cefalea. Es decir, por lo menos tos y fiebre o tos y cefalea, y que ésta se acompañe al menos de uno de los siguientes signos y síntomas. Disnea, que hay que recalcar que este es un dato de severidad de la enfermedad, que obviamente tenemos que ver qué tanta dificultad respiratoria tiene el paciente y cuál es su frecuencia respiratoria. Presencia de mialgias o artralgias, dolor al tragar o dinofagia, rinorrea, que no es muy común, conjuntivitis y dolor torácico. Estamos hablando que si presenta cualquiera de los dos primeros síntomas más uno del siguiente, pues ese paciente tiene alta sospecha de ser un COVID. El problema es que verdaderamente muchas de las enfermedades respiratorias pudieran estar englobadas en esta definición, y por lo tanto nosotros tenemos que ser más juiciosos al momento de recibir a los pacientes en la consulta, por ejemplo, de urgencias o de medicina de primer contacto, para poder determinar qué paciente pudiera ser sospechoso o no de COVID. En aras de esto, pues sabemos que un paciente que pudiera tener la enfermedad, podemos nosotros catalogarlo como alta probabilidad, no siempre requiriendo una prueba para poder diagnosticarlo, a menos de que sea muy necesario, sobre todo por la gran cantidad de pacientes que va a haber, pero las recomendaciones y el manejo en todos los pacientes que están en una condición leve o asintomática es la misma. Los cuidados, lo que son pues por supuesto que hidratación, el control de la temperatura y sobre todo lo que es el aislamiento social, el distanciamiento social, mantener sus medidas de higiene en manos, lavadito de manos, y por supuesto que mantenerse en su casa, en su habitación, y tratar de evitar el contacto con las demás personas. Vemos que en el caso sospechoso también podemos englobar a todas aquellas personas que van a desarrollar una enfermedad respiratoria aguda y que han estado en contacto también con un caso probable sospechoso en los últimos 14 días. Y esto lo podemos adecuar sobre todo aquí en la ciudad de Campeche o en el estado de Campeche, donde por lo menos al momento los casos son muy pocos, y que hasta ahorita no se ha demostrado un caso que no sea de importación. También podemos considerar personas con datos de patología respiratoria severa que requieren hospitalización y no se va a explicar otro origen de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente que llegue con mucha disnea y que no tenga retención de líquidos, insuficiencia cardíaca o alguna otra enfermedad que explicaría el porqué del deterioro respiratorio tan súbito. Otro dato de un caso probable es toda persona que tenga un resultado no concluyente de laboratorio. En algunas ocasiones pudieran realizarse la prueba y esta salir como no concluyente. Existen algunas pruebas en las cuales se engloban los otros coronavirus, por ejemplo el MERS y el SARS-CoV
el tipo 1, en la cual pudiera existir alguna afinidad por las estructuras del coronavirus y dar positivo. En ellos hay que clasificarlos como un caso probable a pesar de que la prueba no sea específicamente para el SARS-CoV-2 o para lo que es el COVID-19. Y el caso confirmado, pues obviamente es para las personas que tengan positivo para COVID, independiente de existencia o no de clínicas respiratorias, aquellos que por X o por Y llegaron y se les realizó lo que es el test de COVID y dio positivo. Hay que aclarar que en México solamente escasos laboratorios particulares, como lo son el Hospital el American British Cochran, que es el ABC o el Hospital Inglés en México, lo que es el Hospital Ángeles e incluso en algunas ocasiones la participación de lo que es Médica Sur son los únicos hospitales privados que están certificados para realizarlos. Existen múltiples hospitales, o perdón, múltiples laboratorios a nivel nacional que son los que son regidos por cada Secretaría de Salud estatal o a través del IMSS o a través del ISSSTE para realizar las pruebas y en este caso pues ellos tienen la vía para poder realizar estas pruebas y para poder confirmarlos a través del INDRE. Tenemos que considerar también los contactos a todas aquellas personas que han convivido con las personas que tienen el diagnóstico de COVID. Y tenemos que considerar en este caso a aquellos que viven en la misma casa de un caso confirmado, que han tenido contacto físico, es decir, que han saludado de mano, han estado por lo menos más de 15 minutos cerca de esa persona y han tenido, por ejemplo, convivencia muy estrecha, que han tenido contacto con secreciones de un caso confirmado sin protección adecuada, es decir, que han manipulado muestras o, por ejemplo, intercambiado platos o vasos con personas que han resultado confirmadas, que han tenido un encuentro cara a cara a menos de 2 metros y más de 15 minutos. Y esto hay que aclararlo bien, porque por ejemplo, muchas personas dicen, no, pues estaba yo en el pasillo por donde pasaron al paciente. Las medidas recomendadas para un paciente una vez que está confirmado es colocarle sobre todo el cubrebocas y mantener la higiene de manos de manera continua y aislarlo. Pero el hecho de que el paciente pase por un pasillo no significa que las personas que se encontraron en el camino van a dar positivas. Se necesita que esta persona se mantenga a menos de 2 metros durante más de 15 minutos con un paciente desprotegido para poder considerar que esa persona es un contacto. Otro contacto son personas que han estado con el enfermo en un área cerrada, por ejemplo en la biblioteca, en un salón de clases, y esto tiene que ser más estrecho, menos de 2 metros y durante más de 15 minutos. Otro tipo de contactos son los que han estado en un vuelo. Al principio se observó que verdaderamente las personas que se mantienen durante los vuelos internacionales o los vuelos nacionales en otros países, pues permanecen hasta 2 horas por lo menos en lo que es el transporte de un lado a otro. Y se consideraba a las personas que están en el vuelo si esa persona no era muy sintomática o asintomática, si estaba 2 asientos por delante y 2 asientos a un costado en relación al paciente con COVID. Sin embargo, si el paciente es muy sintomático o si hubo intercambio, contacto físico con el crew del avión, pues se puede incluso considerar que esa sección entera del vuelo o incluso el vuelo pudiera estar en riesgo de ser un contacto de COVID. Esto hago la aclaración dependiendo de las manifestaciones y la gravedad del paciente. Todo trabajador de la salud que atienda a pacientes con el diagnóstico o manipule muestras y fluidos sin el equipo adecuado, es decir, enfermeros, médicos, los de laboratorio, son personas que si ha habido pérdida de la integridad del equipo de protección personal o que no hayan tenido el equipo necesario para la realización de estas tareas, también se pueden considerar como contactos. En relación al diagnóstico, vamos a tener algunos estudios que nos pueden ayudar pues a ver la gravedad, la severidad y sobre todo las condiciones del paciente. Pues por supuesto que tenemos lo que es la ayuda de los paraclínicos, en este caso la biometría hemática. Hallazgos que son característicos, pues principalmente leucopenia, como da en la mayor parte de los virus, aunque se puede observar leucocitosis, siempre y cuando tomamos en consideración, sobre todo, que el paciente tiene una infección sobreagregada.
Una de las reglas que existe en esos pacientes, hablábamos cuando explicábamos la tormenta de citocinas, que el primer dato es una respuesta de inflamación, pero después existían citopenias, es decir, disminución de líneas celulares. Y en relación a los virus, por lo común, la linfopenia es predominante hasta en un 80% según un estudio a finales de enero del 2020 en China. Vemos que también puede cursar esto y evolucionar de una manera que exista falla orgánica y por lo tanto pueda haber consumo de algunos recursos como los sistemas de coagulación y puede haber moderada trombopenia y se puede observar. Y mientras más característica y grave sea la trombopenia, se puede asociar con peor pronóstico. Estamos hablando que ese paciente puede ir evolucionando hacia una sepsis. Y la sepsis, por definición, es un caso crítico por COVID-19. Algunos hallazgos de laboratorio, sobre todo los marcadores inflamatorios, son bastante útiles. La procalcitonina puede aparecer normal. La procalcitonina es un marcador serológico que nos puede orientar hacia la sepsis y obviamente conforme va a incrementar la gravedad y el deterioro del paciente, pues también la procalcitonina tiende a ir hacia la alza. El dímero D, pues es inespecífico. En este caso, el único valor que tiene, por ejemplo, el dímero D para las tromboembolias pulmonares es para el valor pronóstico negativo. En este caso, pudiera estar asociado a linfopenia y obviamente la elevación del dímero D más linfopenia también nos habla de un pronóstico ominoso en el paciente. La proteína C reactiva es un marcador inmunológico que tenemos a la mano y que obviamente esta se va a incrementar en la severidad y va a influir en el pronóstico. Mientras más grave esté el paciente, la proteína C se va a mantener arriba y nos puede también servir como un marcador de seguimiento, es decir, mejora el paciente y yo espero que la proteína C reactiva disminuya. El diagnóstico definitivo se va a ver a través de los hallazgos de laboratorio específicamente para COVID-19, pues obviamente habíamos hablado que es un virus RNA que tiene que ser detectado en este caso por ensayo de lo que es reacción en cadena de polimerasa. La única manera de hacerlo es a través de lo que es el cultivo, en algunas ocasiones por sangre, pero aquí tenemos lo que son los exudados y las tomas de muestra de la nasofaringe. En este caso se hace la prueba con lo que es la prueba de reacción en cadena de polimerasa para saber si verdaderamente estamos ante un caso de COVID. Pueden obtenerse relativamente rápido, estamos hablando que un promedio de 6-7 horas podemos tener lo que es una respuesta preliminar y siempre que haya un test positivo debe ser confirmado. En el caso aquí en México, para nosotros en la Secretaría de Salud, siempre que realizamos un test y sale positivo a través del laboratorio estatal, hay una confirmación del mismo a través del INDRE. Un test negativo, pero con alta sospecha, es decir, una persona que evoluciona como un COVID, pero que sale con un test negativo, se debe correr nuevamente y hay que tomar en cuenta que debemos hacer el exudado de diferentes partes del tracto respiratorio para ver que verdaderamente así sea negativo y sobre todo hacer diagnóstico diferencial. Pruebas en relación a si el paciente no tiene influenza y hay que tomar algunas otras situaciones para ver que no sea otra infección que nos esté orientando hacia eso. Nunca se va a cultivar una prueba para COVID. Los cultivos solamente se reservan para laboratorios que tienen por lo menos un nivel C o un nivel 3 de cuidados biológico-infecciosos. Entonces la recomendación es nunca cultivar porque el riesgo de contagio de las personas que manipulan esas muestras es muy elevado. Y siempre hay que buscar otros patógenos en la muestra que pudieran estar correspondiendo a la infección y lo cual nosotros no estuvimos pensando y que pueden limitar la evolución del paciente. Existen en algunos lugares, sobre todo propuestos en Estados Unidos, en China en un principio, el test rápido cualitativo para COVID-19, el cual pues se va a encargar de ver de manera inmunológica, sobre todo detectando inmunoglobulina G, inmunoglobulina M para identificar el SARS-CoV-2. Esto se hace a través de un flujo lateral de inmunocromatografía y obviamente es un ensayo combinado para incrementar la sensibilidad, es decir, para ver en tiempo real y la memoria inmunológica de que el paciente esté cursando o haya cursado con COVID.
no se utiliza para cribado, es decir, no lo utilizamos para todas las personas y ver en un porcentaje de estas quienes pudieran estar presentando COVID, sino que específicamente, dado que la sensibilidad es menor del 80%, se tiene que usar para personas muy sintomáticas y que a lo mejor requiramos un test muy pronto. Existen otros elementos diagnósticos en los cuales estamos acostumbrados a ver y que pudiéramos decir, bueno, puedo usar esto o no en un paciente y en los cuales incluso en algunos casos nos podemos limitar. Por ejemplo, la broncoscopía, ahorita la videolaringoscopía y la broncoscopía, pues son herramientas muy útiles en las enfermedades respiratorias, sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales y para resolver algunos casos, por ejemplo, obstrucción. En este caso, solamente para el uso de la broncoscopía, específicamente en el paciente COVID-19, lo único que nos va a hacer es ayudarnos en la obtención de muestras y para la liberación de la vía aérea. Es decir, cuando tenemos cierta dificultad para obtener los cultivos, tenemos una alta sospecha y los cultivos del tracto respiratorio tienen que ir más allá de lo que es la laringe y faringe, pues podemos utilizar y apoyarnos en la broncoscopía. Cuando hay alguna situación por obstrucción de las vías aéreas y que esté causando atelectasias o a un tapón de moco que impida la respiración adecuada y que obviamente no vamos a utilizar de manera pronta la ventilación mecánica con el abordaje de la vía aérea avanzado, pues por supuesto que podemos utilizar la broncoscopía, pero esos casos son muy limitados. Hay que tomar en cuenta que es una medida invasiva que puede precipitar el deterioro clínico del paciente. Vaya, si el paciente tiene aún disminución de la oxigenación y disnea, utilizar este tipo de maniobras invasivas puede incluso hacer que los pacientes hagan mayor dificultad respiratoria, que incluso hagan parada respiratoria. Existe un riesgo alto de infección porque pues obviamente podemos aerosolizar el ambiente al realizar estos procedimientos y por lo tanto hay que tomar las debidas precauciones. Y lo más importante es que si no son tan útiles hay que considerarlas, sobre todo porque incrementa el uso del equipo de protección personal que en un momento determinado es muy valioso para otro personal que a lo mejor está en la línea de batalla junto con los pacientes muy graves y que no va a tener después disposición de él. En este caso, podemos utilizarla para descartar otras patologías, lo que había comentado para la liberación de la vía aérea por tapones mucosos y obviamente considerar cuando sea posible el equipo que se utiliza para la broncoscopía que sea completamente desechable. En caso de que no sea desechable, mantenerlo en el lugar, no estarlo movilizando hacia otras áreas, sino tener un lugar fijo en el área destinada a los pacientes con COVID para evitar la contaminación y la propagación de la infección. Siempre hay que minimizar el staff y maximizar la prevención, es decir, se hace en una sala que tenga presión negativa y no más de 2 personas que estén ayudando por el riesgo de contagio. Eh, Como siempre, pues hay que desinfectar el equipo y tomar las medidas y para eso se utilizan protocolos estándares de desinfección. Algo de las cosas que son más útiles para el apoyo diagnóstico de los pacientes con COVID es el diagnóstico por imagen. Para ello tenemos, por supuesto, lo más a la mano siempre es la radiografía de tórax. Y en ella debemos aclarar que los hallazgos son siempre inespecíficos. Lo más común es que va a existir consolidaciones lobares, multilobares y bilaterales. Aquí podemos ver, como demuestran las flechitas, la aparición de algunas bandas de consolidación en un paciente en los estadios iniciales. Estábamos hablando que pudiera existir hasta el 50% de infiltrado pulmonar en los pacientes aproximadamente después de las 48 horas, dependiendo de la severidad del caso, y que esto pudiera no tener manifestaciones incluso clínicas. Por allá hay muchos documentos en los cuales dice que como médico puedes reservarte el uso del estetoscopio y lo que tienes que vigilar siempre es la saturación de tu paciente que no descienda debajo del 93% al aire ambiente, porque incluso a la auscultación, teniendo esos infiltrados y la saturación, no puede ser audible algún estertor. Entonces, el COVID-19 muchas veces para el clínico se ve más de lo que se puede auscultar. Aquí tenemos el incremento de estas opacidades y podemos ver sobre todo lo que es
la aparición, ¿sí?, de los infiltrados, que aquí pudiéramos estar nosotros pensando que es un derrame pleural por la distribución, pero si notamos que se conservan el ángulo cardiofrénico y el ángulo costodiafragmático, pues vemos que verdaderamente es más un infiltrado que un derrame pleural. Y esto se empieza a manifestar, acuérdense, hasta casi el 50% del parénquima pulmonar sin involucrar tanto en la evolución. Aquí vemos que existe una distribución y esta es una característica en esas condensaciones que pueden hacerse lobares o multilobares. Vemos que es bilateral y en este caso empieza a haber un infiltrado subpleural que es característico y las bandas de infiltrado subpleural que se manifiestan en varios lóbulos al mismo tiempo. La tomografía computada es una herramienta incluso más útil en estos casos porque podemos describir diversas áreas y la distribución de las mismas, así como la variedad de lesiones que pueden estar presentes al mismo tiempo. Los primeros médicos, los médicos en China que describen los primeros casos, hacen una serie de 21 casos en los cuales ven la evolución desde el principio que se ingresan los pacientes con la mínima sintomatología hasta que egresan o fallecen. Este estudio, ellos dan seguimiento y pueden clasificar a los pacientes que tienen 4 estadios tomográficos en los cuales se pueden desarrollar dependiendo cómo evoluciona la enfermedad. Vemos que el estadio temprano, el primer estadio, se puede establecer de los 0 a los 4 días y esto puede representarse con una opacidad en vidrio despulido, es decir, esa opacidad que se da de compromiso intersticial en lo que se llama vidrio esmerilado o vidrio despulido y tiene la distribución subpleural, es decir, muy pegado hacia lo que es la periferia, como habíamos descrito en las radiografías que habíamos observado. Un gran porcentaje de esos pacientes pudiera cursar con una tomografía normal. Aquí vemos otra vez las características, vemos el vidrio deslustrado o despulido, las manifestaciones que están y aquí observamos que puede haber un poquito de fusión, ¿sí? O lo que pareciera ser, o ese infiltradillo con la distribución subpleural que caracteriza a esta patología. Aquí tenemos otra con lo que es compromiso multilobar. Aquí vemos uno, aquí vemos otro y otro más y el más grande. Y si ya vamos aumentando, pues vamos viendo estas opacidades de una manera más clara y su distribución. El segundo estadio es el estadio progresivo que va después de los 4 días, del quinto al octavo día. Y usualmente en este caso nos va a hablar de esa evolución rápida que tienen los pacientes y el compromiso bilateral de manera importante. En este caso puede haber múltiples involucros o múltiples fases de la patología. Por ejemplo, lo que es la opacidad en vidrio despulido, aquí lo tenemos como el ground glass opacity. En este caso lo podemos ver distribuido en varias partes al mismo tiempo. El otro patrón es el patrón en pavimento loco, que se ve de una manera desordenada y fragmentada, y también puede existir la consolidación. La característica de esto es que siempre es en ambos pulmones con distribución multilobar, ¿sí? Aquí vemos, esta es la característica del pavimento loco, es aquel que hacemos con diferentes pedazos de a lo mejor una losa que no tiene una distribución uniforme, no son del mismo tamaño ni simétricos, y entonces se le habla el patrón loco. Aquí lo tenemos con, por ejemplo, piedras. Este tipo de pavimento tiene ese patrón, y si nosotros vemos verdaderamente cómo hay esa falta de geometría, sobre todo por el infiltrado y la distribución, pues estas son las características. Esta es una proteinolisis de lo que son las áreas y el, ¿cómo se llama?, el parénquima pulmonar que desarrollan los pacientes con COVID-19. El siguiente estadio o el estadio 3 es el estadio pico, es cuando hay las mayores manifestaciones y vemos que el infiltrado se va incluso más allá, hay áreas de mayor consolidación, ¿sí? Y una de las características es que hay bandas, es decir, predomina más la consolidación y el infiltrado que el tejido sano y por lo tanto existen bandas de parénquima respetadas.
Y por último, después en la evolución, si vemos, por ejemplo, cómo empieza el paciente, los 3, 8 días y cuando empieza a recuperarse, vemos que no hay una recuperación completa, que todavía hay áreas en vidrio despulido. Ya no se observa el patrón en pavimento loco, pero pues va a quedar esa situación incluso con una sombra radiológica que puede ser por varias semanas. Vaya, estamos hablando que una neumonía convencional pueden ser 8 semanas de una sombra radiológica. Por supuesto que en un patrón de este tipo con afección importante del pulmón, pues puede llevar más tiempo. Aquí vemos ejemplos, el patrón en vidrio despulido, la distribución subpleural, dense cuenta, está muy periférico. Aquí vemos nuevamente el involucro de varios lóbulos. Nuevamente vemos la opacidad en vidrio despulido, su distribución periférica, el incremento de la vasculatura y vemos cómo se empieza a consolidar poco a poco. Distribución periférica y multilobar, muy periférica, esta es la parte central y hacia la periferia empieza a ver esa distribución, ¿sí? Al igual que aquí. Y aquí nuevamente la distribución subpleural con incluso consolidación, aquí ya vemos lo que es hasta cierto punto un patrón en broncograma y aquí vemos la distribución subpleural periférica característica de esta patología. Podemos ver cambios estructurales con engrosamiento septal y engrosamiento de lo que es la pared de los bronquios y la dilatación de los mismos como una manera de compensar. En este estudio se ha logrado establecer que de ellos existen algunos datos que de existir no descartan COVID, pero son casi infrecuentes, es decir, no hay derrames pleurales, ni linfadenopatía, ni presencia de nódulos. En todos ellos no se encontró en ninguno de los pacientes. El ultrasonido pulmonar, pues verdaderamente es otra de las herramientas, por ejemplo, el POCUS, que es el ultrasonido que se utiliza a nivel pulmonar a pie de cama del paciente crítico, tiene hallazgos muy inespecíficos y no ayuda y no es concluyente y por lo tanto no se recomienda hacerlo de entrada. Las pruebas de función pulmonar, por ejemplo la espirometría, entre otras, tienen que evitarse porque pues obviamente tiene que soplar el paciente y por lo tanto la posibilidad de aerosolización y de contagio es muy elevada. Entonces hay que evitar estas pruebas en esos pacientes. Esto es en relación al diagnóstico de las características, así como la confirmación de los casos. Continuaremos en el siguiente video hablando específicamente del manejo de los pacientes y lo que hemos encontrado de evidencia actual. Gracias.